Hoy vas a ver a Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional por La Libertad Retrocede, La Libertad Avanza, maquilladora y estilista de Javier Milei, terraplanista, y promotora de tratamientos pseudocientíficos que han dejado a gente ciega, confesar que ha tenido un romance con Milei. Y a su vez, al parecer, lo explota para gestionar donaciones ilegales al candidato derechista y disfrazarlas de honorarios por conferencias, lo cual explica el incremento descomunal e inexplicado de su patrimonio, lo que venimos tratando ya hace varios videos, empezando por la primicia de este domingo. Lo atraparon. Javier Milei quedó involucrado en una cámara oculta, una que dejó en evidencia a un personaje cercano a su partido político, y más que personaje cercano, un amigo del candidato. Según varios periodistas, el espacio del libertario fue víctima de una emboscada donde se hicieron confesiones que lo relacionan con el cártel mexicano. El financiamiento de la campaña del polémico candidato parece estar manchada de sangre y las razones de esta alianza pueden ser muy obvias. A pocos días de las próximas elecciones presidenciales en Argentina, el candidato de La Libertad Avanza se ve envuelto en otro escándalo que los medios tradicionales no dieron a conocer, pero ahora que se sepa, podría ser su ruina. Sin embargo, si el blindaje mediático al ultraderechista persiste, el país austral estaría a puertas de convertirse en un narcoestado de la mano de Milei. Con esto nos damos cuenta que Ecuador, al dolarizarse, se quedó sin ningún tipo de soberanía. Y creo que por eso los argentinos deberían de estar muy atentos a lo que ocurre en Ecuador. Yo siempre les he dicho que la gran tragedia de Ecuador fue la dolarización. Al dolarizarse, Ecuador, por su posición geográfica, se convirtió en un paraíso para el crimen organizado y el narcotráfico. Ecuador está ubicado en medio de los dos mayores productores de cocaína a nivel mundial, que son Colombia y Perú. Solo que la ventaja que tiene Ecuador es que al usar el dólar de Estados Unidos, es muy fácil lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Además que en las últimas horas se filtraron videos en la cuenta de YouTube Yahweh Jiré, donde puede verse a Diego Giacomini, un economista que supo mantener una estrecha relación con el candidato argentino ultraderechista Javier Milei, conversando en inglés con una persona desconocida, representante de supuestos inversionistas. En el material audiovisual se puede observar que el misterioso representante ofrecía brochures de varias empresas al contacto de Milei con promesas de inversión y financiamiento para su campaña. De esta cámara oculta a Giacomini se dieron a conocer solo algunos extractos, pero se sabe que existen muchos más videos donde se habla del financiamiento a la campaña de Milei, su patrimonio, la compra a candidaturas y giro de dinero a cuentas offshore. Entre las cuentas en paraísos fiscales se menciona una perteneciente al padre del candidato de La Libertad Avanza, Norberto Horacio Milei. No obstante, los datos más relevantes revelados en la cámara oculta son los referentes al financiamiento de la campaña presidencial. En uno de los fragmentos publicados, se escucha cómo el amigo de Milei responde afirmativamente a la pregunta de su interlocutor sobre si parte del dinero que está recibiendo su campaña proviene del crimen organizado mexicano. Así que, poniéndolo en mis palabras, básicamente, él está financiado por dinero proveniente de los narcóticos de México para llegar al poder, le pregunta directamente la interlocutora Giacomini en el video. Sí, lo están financiando de esa manera, respondió el economista cercano a Milei, confirmando las sospechas que vienen cayendo desde hace meses sobre el repentino ascenso del polémico personaje. Además, Giacomini agregó que dicho financiamiento también proviene de grupos ultraconservadores religiosos que también apoyaron a Bolsonaro en su última elección, donde fue derrotado por Lula da Silva. Esta relación con los grupos religiosos conservadores que apoyaron a Bolsonaro en Brasil se complementa con personajes clave de la campaña publicitaria de Milei como el de Fernando Cerimedo, quien ha trabajado también en la campaña bolsonarista. Según expresa Giacomini, en uno de esos fragmentos, serían también grupos religiosos evangelistas los que estarían detrás de Bolsonaro y de Milei. Pero en México, en particular, el último eslabón de la ruta del dinero termina en el cártel mexicano.
las líneas de financiamiento del aparato libertario empieza a pintar un cuadro nefasto detrás de la figura del candidato argentino, y lo que parecían afirmaciones pintorescas e irrisorias hace unos meses atrás, hoy adquieren un nuevo sentido. En efecto, el líder autoproclamado libertario llegó a expresar en una entrevista que prefiere el crimen organizado que al propio Estado. En su momento, estas palabras fueron tomadas como algo pintoresco y ridículo. Entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia, afirmó Milei en el año 2020, incluso luego de anunciar su candidatura como diputado del naciente partido con el que hoy disputa la presidencia argentina. Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia, porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite, expresó el candidato en aquel momento. Pero estas afirmaciones tienen un antecedente ya en 2019, donde expresó ideas similares frente a un grupo de empresarios. Esta idea estuvo muy presente en el libertario, incluso antes de que decidiera entrar de lleno en la política. Sin embargo, esto no sorprende para nada. Las ideas neoliberales que Milei quiere llevar adelante coinciden completamente con lo que el crimen organizado busca a lo largo y ancho del continente americano: lugares donde lavar dinero. Una de las principales consecuencias que sufren los países dolarizados es el arribo masivo de los cárteles más poderosos del mundo con el objetivo de blanquear las enormes cantidades de dólares que manejan del mercado ilegal. Las consecuencias de estos procesos se vieron especialmente en Ecuador en los últimos meses, donde grupos criminales controlan quién puede o no postularse como candidatos a presidente, dejando en claro que el gobierno ecuatoriano está totalmente hackeado por estas bandas. A esto se suma la violencia producto de las guerras entre bandas por el control del territorio y los puertos para la salida de los productos ilegales, una guerra encarnizada que tuvo su epicentro en las cárceles ecuatorianas. Esta situación también se vio reflejada en El Salvador antes de que Bukele iniciara su plan de seguridad. Los pueblos eran rehenes de las bandas y quedaban en medio del fuego cruzado en sus luchas por el control territorial. En este sentido, no es casual que salga a la luz una posible línea de financiamiento dudosa al candidato argentino que promete una dolarización. Las bandas más poderosas están frotándose las manos para recibir en bandeja el país que Milei les piensa regalar. Por otro lado, en los videos publicados se puede escuchar también otro dato que ha sido denunciado por propios militantes de Milei como la venta de candidaturas. Estas consisten en comprar espacios dentro de las boletas electorales. Si quieres competir dentro de mi lista, con mi nombre, mi símbolo, tenés que pagarme entre $50.000 y $70.000 americanos, expresaba Diego Giacomini, citando palabras textuales de Milei a los postulantes. Actualmente el candidato de La Libertad Avanza tiene serias posibilidades de convertirse en el próximo presidente argentino, y detrás de él arriban al país los grandes grupos delictivos buscando que les paguen por el dinero prestado a su campaña, deuda que seguramente también la pagará el